quien va a presentar. Muy buenas tardes con todos. Es un placer para mí darles la bienvenida a todos los que nos están viendo y particularmente a nuestro invitado especial, el expositor, el señor Rudy Laguna, y a cada uno de nuestros panelistas. Tenemos un panel bastante de peso, muy bien distribuido. Tenemos a Freddy Regalado, el doctor Freddy Regalado por el Grupo Norte, tenemos a Luis Felipe Velázquez, a Carlos Santa Cruz y a Lorena Sandoval, que en lo sucesivo vamos a hacerle su breve reseña para poder tenerlos en el contexto de lo que se está hablando. En principio, bienvenido a todos y espero que este webinar sea realmente provechoso por las ideas que nos va a traer Rudy y que podamos sacar conclusiones importantes. O sea, estas ideas que al final podamos hacer que se produzcan en realidades, en acciones. Quiero decirles a ustedes, Minería 2.0 y el grupo impulsor de la Agencia Regional de Desarrollo de Cajamarca, integrado por la Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Cajamarca, quien la coordina, CEDEPAS, Norte Cajamarca, la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca y la Universidad Nacional de Jaén. Esto de aquí es un espacio promovido por el Gobierno Regional de Cajamarca con el apoyo del proyecto Desarrollo Económico Sostenible y Promoción de la Pymes a nivel subnacional, liderado por la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros con el apoyo de la Unión Europea. La cooperación alemana para el desarrollo implementada por GIS y la cooperación española coinciden en una alianza estratégica, la importancia de contribuir al desarrollo con un enfoque territorial integral, mediante la realización de un conjunto de 13 webinars denominados Diálogos para el Desarrollo de Cajamarca. Estamos en el webinar número 4, con la finalidad de debatir, reflexionar y proponer acciones con enfoque propositivo y prospectivo sobre los temas relevantes y estructurales que afectan a la región de Cajamarca. Hoy día se realizará, vuelvo a repetir, el cuarto webinar para abordar el tema minería y encadenamientos para el desarrollo. Este es un tema sumamente importante, toda vez que estamos queriendo salir de una profunda crisis sanitaria que conllevó a una crisis económica y que ya deberíamos estar mirando por dónde empezar a construir este resurgimiento de la economía nacional. Nuestro expositor, y ya lo voy presentando, es Rudy Laguna. Él es ingeniero, economista por la Universidad Nacional de Ingeniería. Además es magíster en tributación y política fiscal por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Lima. Ha sido presidente del Comité Pro Conectividad de Proinversión, director de Electrosur Este, consultor del Ministerio de Economía y Finanzas y co-líder en proyectos de investigación en tributación y política fiscal para países de América Latina para el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Actualmente es director del Centro para la Competitividad y el Desarrollo de la Universidad San Martín de Porras. Entonces, con todas estas descripciones y seguramente mucho más que ha tenido en su vida profesional Rudy, le vamos a dar el pase para que pueda, por un periodo de 30 minutos, hacer
la ponencia sobre minería y encadenamientos para el desarrollo. Muchas gracias, César, por la invitación. Muchas gracias a todos por participar en este importante evento para la región Cajamarca y en general para el país. Voy a comenzar la presentación comentando un poco la agenda. La he considerado dividir en tres partes. Una que siempre es muy importante, elementos de una visión de desarrollo. Luego ya entramos de lleno a la parte de minería y el encadenamientos que genera el sector. Y cuáles son los corredores y los grandes motores que pueden, digamos, en el norte del país y en Cajamarca, llevar al desarrollo de manera encadenada, digamos, con múltiples sectores. Visión de desarrollo. En esta parte, lo que quiero mostrar un poco es cuáles son los grandes tres modelos de desarrollo que tienen los países o las regiones en el mundo. Entonces hemos seleccionado alrededor de 23 países para distinguir un poco cuáles son los grandes parámetros que tienen estos países y cómo les va por años. Tenemos información en la diapositiva desde el año 50 hasta el año 2019. Un primer grupo de países son los denominados de alta institucionalidad. Países como Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia. Digamos, un avance muy importante en sus instituciones públicas y privadas, y ese ámbito, ese contexto les permite crecer muy sostenidamente. Entonces, en el año 50, digamos, estaban algunos países como los europeos, alrededor de $10.000 por persona. Estamos en el primer cuadrante del lado izquierdo superior, y vemos cómo suben sostenidamente y ahora están alrededor de 40.000. Estados Unidos estuvo por 15.000 y ahora está alrededor de 55.000. Son países que tienen fuertes instituciones, eso atrae inversión, atrae empleo, entonces funciona adecuadamente. Hay un segundo grupo de países que han demostrado también importante evolución en el desarrollo, y es un modelo no necesariamente basado en una fuerte institucionalidad, más han ido por el lado de promover agresivamente las exportaciones en un contexto muy competitivo. Japón, Corea del Sur, etcétera, han basado mucho su crecimiento en fuerte aumento de las exportaciones, productos muy competitivos que se podían colocar en cualquier parte del mundo, y en base a eso una industria de alta tecnología que ha permitido arrastrar a empresas medianas, pequeñas y micros. Hay un proceso de encadenamiento y arrastre en el sentido de que pasan de ser micro a medianas, grandes, de acuerdo a ese fuerte incremento con el mercado internacional, sobre todo las exportaciones. Hay un país que comienza a sobresalir de este grupo de países del Asia, del modelo asiático, que es Singapur. Todos parten alrededor de $8.000 por persona en paridad de poder de compra, y Singapur ahora está alrededor de $90.000 por persona al año. De hecho, que de los países mapeados a nivel internacional es el que más tiene en términos de ingresos, incluso más que los Estados Unidos, que acabamos de ver que está por 55.000. Singapur tiene casi 90.000. Entonces, vamos a ir viendo qué hace la diferencia, por qué Singapur tiene ese ingreso y esa calidad de vida que le da a los ciudadanos con ese ingreso.
Hay un tercer grupo de países, eh, digamos, dotados con recursos naturales. Es un modelo también de desarrollo, y ahí volvemos a dividir un poco los países que tienen alta institucionalidad y los que todavía estamos en proceso de consolidar nuestra institucionalidad. En el primer grupo está Finlandia, Australia, Canadá, Noruega resalta, vemos que parte de $10.000 por persona en los 50 y ahora está alrededor de 60.000, casi 70.000, pero los otros países también como Canadá, Australia, Finlandia, también están alrededor de 40, $45.000. ¿Qué pasa con los países que tienen baja institucionalidad? Ahí se ve un poco más disperso el proceso. No se ve un crecimiento sostenido necesariamente, salvo algunos países, por ejemplo, resalta pues Panamá, que parte de alrededor de $2.000 por persona en los 50 y ahora está arriba de los 23.000, incluso le ha superado ya a Chile, que era un país que tenía los mejores ingresos de Sudamérica. Chile, por cierto, tiene un crecimiento sostenido. Panamá, acabamos de decir, que también está en ese mismo sentido. Y hay otros países. Botswana es un país que está en el continente del África, al norte de Sudáfrica. También le va bien en general. Veíamos que en los 50 tenía incluso ingresos por debajo de todo este grupo de países y ahora está por arriba de $15.000 por persona. Perú parte de un nivel de ingreso per cápita, digamos, de alrededor de 4.000 y estamos ahora alrededor de 13.000. Hemos tenido un crecimiento interesante en las anteriores décadas, pero todavía estamos por debajo de este grupo de países. Otro país que resalta, que es el que más ha crecido en las últimas 2 décadas, es República Dominicana. Muy por debajo, casi por la mitad de lo que tenía Perú en los 50, y ahora está casi un 40% por arriba de nuestro ingreso que tenemos como peruanos. Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Lo que ve es que hay ciertos elementos que estos países que le va muy bien, Singapur, Noruega y en general Finlandia, Australia, Panamá, República Dominicana, le agregan un valor a su visión y les da un alto proceso de desarrollo con elevados ingresos por persona, lo cual se traduce en buena calidad de vida para los ciudadanos. ¿Qué tiene Singapur? Aquí lo que hemos tratado de dibujar es un mapa mundial donde están cada puntito, son los barcos que circulan alrededor del mundo, toda la industria naviera. Haciendo un doble zoom, lo que tratamos de ver es que por el estrecho de Singapur hay un canal de flujo naviero importante en el mundo. Entonces, hace 200 años Singapur dice, bueno, al frente de nuestro litoral pasa una gran cantidad de barcos. Entonces, podemos convertirnos en un hub, que los barcos hagan escala aquí para llevar productos a países que están al norte nuestro o a los países que están en las otras orillas. Los grandes barcos hacen escala, dejan una parte digamos, de los containers o de todos los granos, los combustibles que se transportan alrededor del mundo, y de aquí lo comenzamos a distribuir en barcos más pequeños. Y otros, por cierto, los barcos que van de toda Europa llevando productos hacia China, hacia Corea, hacia Japón, seguirán. A partir de ese concepto, digamos, de una localización estratégica que le da la naturaleza, comienzan a desarrollar otras actividades como puertos muy competitivos y, por supuesto, todo el tema de la infraestructura vial para transportar los containers y llevar a otros países que están más al norte del país. Entonces, aquí el concepto en el caso de Singapur es su ubicación estratégica. La naturaleza le dio una ubicación que, por cierto, pudieron haberlo hecho otros países que tienen igualdad de condiciones en esta zona del Asia, pero Singapur
tomó la posta inicial y comenzó a desarrollar, y eso es lo que ha explicado que actualmente tenga $90.000 por persona al año. Otro país que hemos evaluado es Noruega. Noruega hizo lo mismo, pero ya con hidrocarburos. Tiene una gran dotación de hidrocarburos, a partir de ahí comienza a desarrollar, comienza a encadenarse con industrias relacionadas, porque el petróleo que se tenía había que llevarlo a toda Europa. Entonces comienza a desarrollar una industria naviera de transporte de hidrocarburos, muy competitiva, y actualmente esa industria está naviera para no, digamos, ir y circunscribir todas las islas, están con la tecnología de hacer túneles en las islas para que la industria naviera haga un recorrido más óptimo, digamos. Pero lo que le impulsa el encadenamiento es los hidrocarburos. Australia y Canadá comienzan muy bien con el tema minero, y a partir de ahí comienzan a desarrollar una industria metalmecánica. En el caso de Australia, actualmente están toda la parte de la digitalización y la automatización. Eso es lo que ha avanzado bastante en los últimos 10 años Australia, y en el caso de Canadá comienza a desarrollar por los 70, 80 una serie de dispositivos digamos, para la maquinaria y el equipo, hasta dispositivos para la línea blanca como televisores, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso le permite tener esos ingresos que hemos visto hace un instante. Panamá. Panamá también es otro país que ha aprovechado muy bien su ubicación estratégica que le da una naturaleza. Este estrecho que existe en Panamá de conectar rápidamente en todo el océano Pacífico con el Atlántico, lo que permite es que desarrolla el canal de Panamá. Hace un par de años acaba de terminar una remodelación de su canal por arriba de $7.000 millones, y eso ha impulsado nuevamente el crecimiento, el empleo y los ingresos de la población, principalmente en el puerto de Colón. Entonces, comienza a desarrollar puertos de escala mundial, transporte de container y toda, por supuesto, digamos, infraestructura vial para llevar los productos a todo Centroamérica, los que quedaban, digamos. A partir de ahí también ha, digamos, impulsado otras industrias como el hub aeronáutico, ¿no? Todo el tema comercial, financiero, pero el que impulsa todo esto es su ubicación estratégica, su recurso natural, en este caso ubicación estratégica. Chile está más cerca a Sudamérica, minería, ha desarrollado también otras industrias relacionadas al cableado, a los equipos digamos, para la manufactura. República Dominicana es otro país relacionado a recursos naturales, en este caso paisajes. La naturaleza le dio playas espectaculares, y a partir de ahí, específicamente del 80, comenzó a desarrollar una serie de hoteles, infraestructura vial para transportar a los turistas, comunicación, porque los turistas que llegan al país necesitan estar conectados con sus zonas de origen, con familiares que se quedan digamos, en los países de origen. Entonces, eso le ha dado un crecimiento espectacular, decíamos, mayor de todos los países de Sudamérica. Botswana, un país del continente de África, en base al diamante, ha desarrollado toda una tecnología de investigación del diamante. Entonces, producen diamante y se comienza a eslabonar con la investigación en el diamante para producir joyas y otros productos con este metal, y recientemente ha entrado a la industria de equipos de protección de personal, principalmente textil, para, digamos, el uso de la industria minera. Perú está en ese proceso. La industria metalmecánica está evolucionando de manera interesante en las últimas décadas. Se exportaba hace 20 años 50 millones de productos metalmecánicos. Actualmente está por arriba de 500 millones al año de dólares, lo cual significa que es una industria muy competitiva que está poniendo los productos a nivel internacional.
así como equipos de protección de personal, que también se está trabajando no solo para minería, sino para otros sectores. Entonces, el mensaje es que el eslabonamiento se puede dar de manera sostenida y de manera importante cuando uno lo ata a algo que la naturaleza te ha dado, ya sea temas paisajísticos como República Dominicana, minería como Chile, Australia, Canadá, Perú, o ubicaciones estratégicas como Panamá o Singapur. Eso hace la diferencia. ¿Qué es institucionalidad? Ahí hay varias definiciones, pero en sencillo es que las instituciones públicas y privadas trabajemos en temas de transparencia y responsabilidad, estabilidad política, efectividad del gobierno en temas de inversión pública, principalmente en ejecución del gasto, calidad regulatoria, ¿no? Leyes y reglas adecuadas y control de la corrupción. Entonces, todos esos elementos, de acuerdo al Banco Mundial, es lo que ayudan a definir un país de buena institucionalidad que, aprovechando los recursos naturales, pueden dar esos saltos que acabamos de ver hace un instante. ¿Cómo se encadena la minería con otros sectores? Y lo que uno quiere poner en la figura es básicamente las etapas de la actividad minera, las principales: exploración, toda la parte de construcción y desarrollo, y la parte de producción. Entonces, en la parte de exploración, la empresa, digamos, que hace la inversión, comienza a generar empleo, todavía es un empleo inicial, comienza a realizar algunas compras locales, no solo los trabajadores digamos, de la empresa que está haciendo la exploración, sino principalmente también de los colaboradores o de los proveedores que necesitan, digamos, alojamiento, necesitan transporte vial, necesitan equipos de protección, alimentación, etcétera, etcétera. Y también se comienza a desarrollar un proceso de ejecución de proyectos sociales de carácter, temas de educación, temas de salud. Cuando se entra a la etapa de construcción y desarrollo, viene la inversión importante, donde se genera el empleo. Hay inversiones en el país que han generado en esta etapa casi 20.000 empleos por 3, 4 años, que dura la etapa de construcción y desarrollo, y luego ya se queda con 5.000, 6.000 empleos más permanentes en la parte de producción. También en esta etapa hay mucha compra local, hay mucha articulación con los proveedores de la zona, movimiento de tierras, no solo en la parte de yacimientos, sino toda la parte de carreteras, el sistema vial. También en esta parte ya se comienza a comprar, en la etapa de construcción y desarrollo, equipos para, digamos, construir la planta de procesamiento o toda la infraestructura para procesar los recursos minerales. Y también continúan los proyectos sociales. Cuando ya se tiene construida la planta, todo el tema vial y de transporte logístico, se inicia la etapa de construcción, donde continúa el empleo permanente, las compras locales también continúan, y comienzan a aparecer otros conceptos que no habían en las etapas previas. Por ejemplo, se comienza a pagar impuesto a la renta, se comienza a pagar regalías, impuesto especial a la minería, gravamen especial a la minería, que luego sabemos que, por ejemplo, el impuesto a la renta se convierte en cano, un 50%. Y ese cano es para inversión pública, que lo hacen los gobiernos, tanto regionales como locales, los institutos y las universidades. Entonces, viene el impulso, además del empleo, además de las compras que se hacen, digamos, de manera permanente en esta etapa de producción, viene el aparato público con la inversión pública que refuerza digamos, el empleo y el ingreso de la gente. Cada empleo, cada proyecto que se hace desde el lado privado o del lado público genera ingresos y cierre de brechas. Y eso es mejora de calidad de vida de la población. Interesante un tema que genera la inversión pública y la inversión privada: el círculo virtuoso de la infraestructura.
ahí, digamos, está el punche que se le puede dar para que el crecimiento sea sostenido. La inversión pública genera condiciones para el crecimiento económico. Este crecimiento económico genera más empleo y más ingresos para la población. La población con mayores ingresos le permite demandar más bienes y servicios. Y esa mayor demanda de bienes y servicios de parte de la población con mayores ingresos hace que la infraestructura comience a crecer de manera mucho más, digamos, escalada, tanto la gran infraestructura como la pequeña y la mediana infraestructura. ¿Por qué? Porque la población con mayores ingresos demanda productos, digamos, desde servicios, entretenimiento, hasta productos de primera necesidad. Entonces, infraestructura en bodegas, infraestructura en supermercados, en mercados, infraestructura vial, telecomunicaciones, toda la infraestructura comienza a aumentar. Círculo virtuoso. Otro tema relacionado al encadenamiento, al relacionamiento de la minería, está ligado al empleo que genera. Esto es una figura que se muestra a nivel nacional cómo el empleo ha crecido en los últimos años, a inicio del 90, con casi 400.000 trabajadores entre directos e indirectos de la minería. Actualmente está alrededor de 1.800.000, por el tema del COVID transitoriamente ha bajado, eso se va a recuperar en los siguientes meses. Alrededor de casi 2 millones de personas están empleados de manera directa o indirecta, es decir, los que están contratados por la industria minera y los que proveen a la industria minera, que es muchísimo más. Desde los que proveen bienes de consumo, alojamiento, transporte, etcétera, etcétera. Lo interesante es que este trabajador o esta persona que trabaja ya sea de manera directa o indirecta es el sostén del hogar. Entonces, ese señor, ese padre de familia o madre de familia, lleva los recursos al hogar donde, en promedio, en el país son 4 integrantes. Entonces, los hijos, 2, más digamos, la cónyuge. Entonces, hacemos más o menos los cálculos y lo que uno ve es que 6.400.000 personas en todo el país, 20% de la población, están muy relacionados a la minería. En el caso de Cajamarca, hemos hecho un análisis más regional. Al 2020, de manera directa o indirecta, alrededor de 100.000 personas están relacionados a la minería, lo cual, sumado los beneficiarios del hogar, hacen 400.000. Más o menos 28% de toda la población de la región está ligado. Rudy, te están quedando 10 minutitos solamente para advertir. De acuerdo, muchas gracias. Entonces, se va generando una serie de encadenamientos en compras, en temas de empleo, pero el tema de proveedores es muy importante. Y ahí Perú todavía está en un nivel bajo, pero tiene un horizonte de llegar a un nivel adecuado. Actualmente el PBI es alrededor de 10%, 4% es lo que le compran los proveedores. Hay países como Australia que han llegado ya casi a 10%. Hay varias iniciativas en el país de hacer que este sector de proveedores, metalmecánicos, servicios de transporte, de carga y de personal, alimentación, etcétera, crezcan a 8% en el caso peruano. Aquí está un poco más en detalle el 4.1% de compras que realiza a nivel nacional el sector, principalmente dividido en cuánto se compra a la parte local, ¿no? Municipalidad, cuánto se compra a las regiones y cuánto se compra a otras regiones, mientras en la región donde están las operaciones mineras se van desarrollando. Esto es muy dinámico. El sur del país, Arequipa, Moquegua, ha crecido muchísimo en los últimos años en tema de proveedores. Se han instalado nuevas plantas como Molicop para producir bolas de molino para procesar los minerales, y empresas metalmecánicas que no solamente están produciendo para la industria local, sino exportando. Aquí está un poco en detalle cómo viene la demanda de la industria minera a diferentes sectores, a transporte, casi 20% de todo lo que demanda la industria minera es a este sector, metalmecánica 11%, productos químicos
casi 10%, textiles y equipos de protección de personal alrededor de 2%, electricidad, gas y en general hidrocarburos o energía 23% y casi 9% en recursos o servicios financieros a los bancos. Este proceso, digamos, de articulación y de encadenamiento genera una industria muy competitiva. Aquí lo que estamos graficando un poco es las regiones del país, divididos por ahora en norte, sur y centro, y hacemos una comparación, cuánto era la producción en el año 2000 y cuánto exportaban los proveedores mineros en ese año 2000 y hacemos la misma figura en el año 2019. ¿Cuánto ha sido la producción minera y cuánto ahora exportan? ¿Por qué? Lo que ocurre ahí es que la empresa proveedora a la minera lo que hace es que si hay una producción muy baja, no puede hacer economía de escala, va a mantenerse muy pequeña el proveedor, pero cuando la industria minera crece, entonces el proveedor también crece y le permite hacer eficiencias internas dentro del negocio y le hace competitiva y le hace exportar. Ese es un poco el vínculo. Al proveer a una empresa más grande o un conjunto de empresas que hacen mayor volumen, tiene que crecer. Y ese proceso de mejora de productividad le permite también ya ofrecer sus productos al mercado exterior. Entonces se ve ese patrón, ¿no? Por ejemplo, Arequipa, decíamos, producía 70.000 toneladas en el año 2000 y casi 500.000 en el año 2019. Y las exportaciones pasan de 15 millones a más de 100 millones de dólares de productos, digamos, relacionados a la industria minera. ¿Cuántos recursos genera la industria? A nivel nacional ha generado, en términos de impuesto a la renta, canon, regalías, casi 127.000 millones de soles. Ha ido creciendo año a año, principalmente por impuesto a la renta y regalías. 7.000 millones ha sido por impuesto especial y gravamen especial, y un programa minero solar por pueblo, los fondos sociales, por 4.000 millones en este periodo, del 2001 al 2020. Esto es muy importante para inversión como lo que estamos haciendo en estas épocas de pandemia, ¿no? Esto más o menos es un equivalente a 250.000 camas UCI o más de 50.000 plantas de oxígeno a nivel nacional. En términos de Cajamarca, eso se ha traducido en mayor canon y regalía. En estas 2 décadas se han transferido casi 7.6 mil millones de soles para Cajamarca, ya sea por canon, regalías, para inversión. Finalmente, yo quiero hablarles de cuál es la perspectiva que vemos y cuál es la oportunidad. En el país existe casi 56 mil millones digamos, de dólares de inversión. Cajamarca tiene una buena parte, casi 18.000 millones de inversión, principalmente en cobre. Hay otras regiones como Apurímac, Arequipa, que también tienen importantes inversiones. Hay grandes corredores económicos que se están desarrollando, unos más rápido que otros. Está, por ejemplo, relacionados a Cajamarca, el corredor 16, Chiclayo-Cajamarca, Ciudad de Dios, Cajamarca, Chachapoyas, y más al norte, Chiclayo, Moyobamba, Tarapoto, Yurimaguas, Iquitos. Esta concepción de ir dándole una mirada de corredor económico es muy importante porque genera mucha articulación, genera mucha visión, digamos, de cerrar las brechas en términos de educación y salud. Eso lo está haciendo el sur de manera interesante. Aquí están los corredores que decíamos, Chiclayo-Cajamarca, todavía no están completamente asfaltados, hay que desarrollar esa parte, todo el tema de el corredor logístico 14 y el corredor 1, que también está vinculado a la región Cajamarca. Pero la región Cajamarca, creemos que hay una serie de motores que se pueden vincular no solo a Cajamarca, sino también a otras regiones colindantes donde se puede hacer mucha sinergia.
principalmente con Lambayeque y con Piura. Entonces, lo que hemos ido identificando es cuáles son los motores de desarrollo de estas tres regiones, porque en esta industria muy competitiva, en un mundo muy competitivo, necesitamos puertos. Si queremos sacar productos agrícolas, pecuarios, mineros, turísticos, necesitamos puertos. Entonces, es importante tener esa visión en el mapeo. Y entonces se puede trabajar un sistema portuario, un sistema de transporte, energía que necesitan todas estas industrias, el tema ambiental, turismo, agroexportación y toda la parte de minería asociada al cinturón de cobre, donde hay una serie de yacimientos, no solo en Cajamarca, sino también en Piura y Lambayeque, que permitiría hacer crecer sustancialmente los ingresos de la persona, que sabemos que actualmente Cajamarca está en el cuarto cuartil de ingresos, y eso la idea es pasarlo al primero, al igual que Piura y Lambayeque, y esta cartera de proyectos permitiría hacerlo. Poner en valor esa cartera de proyectos que hemos identificado significaría hacer crecer sustancialmente los ingresos de las personas, el PBI de Cajamarca. De acuerdo digamos, a la entrada, estamos hablando de, en el año 21, casi crecería el PBI, digamos, el sector minero de Cajamarca 41% y casi un 8% el PBI. En el 24 también hay un importante, digamos, efecto de la entrada o ampliaciones de algunos proyectos, y principalmente del 29, 30, 31, donde están acumuladas la mayor cantidad de proyectos, donde podría crecer sustancialmente la región. En términos de empleo, estos 400.000 podría llevar a un empleo de casi 3 millones, muchos de los cuales, pues, por supuesto, vienen de otras regiones, ¿no? Decíamos de Lambayeque, de Piura, donde se comienzan a articular en un proceso de desarrollo. En temas de transferencias, hemos hecho una simulación de esos proyectos que existen actualmente en cartera. Pasaríamos de casi 250 millones todo Cajamarca a casi 2.500 millones en términos anualizados. Y finalmente, el tema de pobreza, que sabemos que está en los últimos años alrededor de 50%, poner en operación todos estos motores, desde temas de transporte, temas ambientales, turísticos, mineros, podría llevar a reducir la pobreza parecido a los niveles que ya se tienen en el sur del país, como Arequipa, Moquegua, por niveles de menos de un dígito. Tranquilamente se podría reducir a alrededor de 7% ese nivel de pobreza. Esta es la presentación que quería compartir con ustedes y a disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, bastante ilustrativo y además va a traer seguramente como consecuencia algunas intervenciones interesantes de nuestro panelista. Rudy, te quiero dar las gracias por la presentación y por ese detalle al momento de trazar una línea de pensamiento desde la institucionalidad, pues hasta cómo atacamos el gran problema del país, que es la pobreza. A continuación, vamos a darle pase a nuestro primer panelista, es el ingeniero Carlos Santa Cruz, y una rápida reseña. Él es ingeniero de minas, graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hizo sus estudios de posgrado en la Michigan Technological University, la Pennsylvania State University y Harvard Business School. Asimismo, como parte de su experiencia, él empieza sus trabajos ya profesionales en Compañía de Minas Buenaventura y Visa. También trabajó en Newmont Mining Corporation durante 22 años, ocupando cargos como gerente general para el Perú, vicepresidente para Sudamérica y posteriormente vicepresidente para Australia y Nueva Zelanda. Ha sido vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y presidente del Comité Minero de la misma asociación. Además, ha sido miembro del directorio de la Sociedad de Minería en Australia y presidente de la Asociación Los Andes de Cajamarca. Actualmente es presidente del directorio Visa, Ingeniería de Proyectos S.A., profesor del curso de gestión minera en la Pontificia Universidad Católica del Perú y presidente del Centro de Investigación de Minería, Ambiente y Desarrollo CIMADE. Dejamos en el uso de la palabra a Carlos Santa Cruz. Tiene 7 minutos para abordar el tema que nos convoca.
Muchas gracias, César, y gracias también por la invitación al comité organizador, que nos da la oportunidad para poder comentar esta importante presentación que nos acaba de hacer Rudy Laguna. El tema que ha puesto sobre el tapete Rudy Laguna, es decir, esto del desarrollo minero y los encadenamientos para el desarrollo, es algo sumamente importante, algo que está, digamos, en la agenda de Cajamarca, en la agenda del futuro de Cajamarca, y que en el contexto actual cobra mucha relevancia. Es decir, hoy día tenemos que ser muy conscientes de que en esta economía post-pandemia la situación es particularmente complicada. Y creo yo que así como hay que hacer un esfuerzo a nivel país, cada una de las regiones tiene que hacer su propio esfuerzo para poder dinamizar la economía regional, maximizando la utilización de los recursos que tiene para poder sacar adelante el desarrollo de cada una de esas regiones. Y obviamente ese desarrollo regional alinearlo con el desarrollo nacional. No me cabe la menor duda que Cajamarca tiene pues una importancia primordial para el desarrollo del Perú. No nos olvidemos que en Cajamarca está la mayor concentración de potencial de producción cuprífera en el país. De Cajamarca, todos los yacimientos de cobre de Cajamarca, se puede incrementar la producción de cobre del Perú en 1.5 millones de toneladas de cobre fino. La producción actual del Perú es de 2.5 millones. Es decir, se podría incrementar la producción actual en más del 50%. Eso es una contribución que el país necesita y que obviamente la región Cajamarca también la necesita. Y lo que nos acaba de presentar Rudy es algo importante, que no lo hemos visto en el pasado, lo hemos vivido de manera furtiva, yo diría, y de manera en pequeña escala, con la experiencia que tuvimos los primeros, digamos, desde el 1995 hacia adelante con el desarrollo de Yanacocha. ¿Por qué digo esto? Porque no llegamos en Cajamarca a alcanzar masa crítica para poder generar esos encadenamientos productivos que tenemos. Una sola empresa y el nivel productivo de Yanacocha no era suficiente para generar, digamos, ese imán de atracción para generar el encadenamiento que se necesita y para poder sostener este encadenamiento en el tiempo. En cambio, la oportunidad que tenemos hoy en día de poder prender todos los motores, como ha mencionado Rudy en su presentación, no solo el minero, sino todos los motores y todos los sectores estratégicos que estén disponibles en la región para poder generar actividad económica y ver la manera de cómo encadenarlos y cómo secuenciarlos para generar empleo, generar desarrollo económico, generar recursos para cerrar las brechas tan urgentes en Cajamarca como son las brechas de la pobreza extrema, las brechas de educación y las brechas de salud. Es decir, no se trata de desarrollar o de prender los motores del desarrollo, y en este caso en particular de la minería, por hacer minería. Se trata de poner en valor esos recursos para generar desarrollo, y por eso yo felicito a los organizadores de este evento, porque esa discusión hoy más que nunca está vigente. Las elecciones son un tema transitorio y son un tema coyuntural. Hablar de desarrollo es trascender a los 4 años de gobierno, es trascender un periodo de gobierno, y por el contrario, es pensar el país en el largo plazo, sin olvidarnos de las urgencias y de la importancia de los temas que tenemos hoy día presente y que también hay que resolverlos, obviamente. Es decir, si no resolvemos el asunto de la pandemia, poco podemos hablar de largo plazo, obviamente. Pero no hay que olvidarnos de manera paralela, enfrentar los incendios del día sin perder de vista la visión de largo plazo. Después de lo que hemos visto, Rudy nos plantea pues un reto muy provocador.
mover a Cajamarca del cuarto cuartil al primer cuartil. Y esto se puede lograr en 15 años, en la medida en que se generen las condiciones adecuadas para, y que querramos todos en la comunidad, digamos, en todos los principales stakeholders, querramos que esto ocurra así. Y no estoy hablando solo de minería, es como vuelvo a repetir, estamos hablando de desarrollo. Entonces, la primera pregunta para plantear, que deberíamos plantearnos después de esta provocadora presentación de Rudy es, ¿tenemos los recursos? Sí, tenemos los recursos. Se puede decir, ya hemos visto que tenemos ese potencial. Tenemos una oportunidad favorable para que, es decir, poner en valor esos recursos tiene sentido de cara al futuro, cómo se presenta el mercado, cómo se presenta la oportunidad, por ejemplo, en este caso, siendo el cobre, no es el oro, es el cobre, ojo, para Cajamarca. Sí, es el cobre interesante de cara al futuro, cómo se presenta el mercado de cobre hacia adelante. Por supuesto que es interesante. Todos los indicadores macroeconómicos señalan de que habrá una creciente demanda y necesidad de producción de cobre entre el 2025 y el 2050. Y ya estamos viendo de alguna forma algunos síntomas. La aceleración de la transformación hacia carros eléctricos, el cambio de la matriz energética, energías renovables y el calentamiento global, todo empuja a un mayor consumo de cobre. Y la depresión de las minas, es decir, las minas que hoy día suministran cobre se están haciendo viejas, tienen leyes bajas, son minas muy profundas, de costos muy altos, y ahí se presenta una gran oportunidad para el portafolio que tenemos hoy día en el Perú y en particular en Cajamarca. Entonces, sí hay una oportunidad favorable, que no todo el tiempo es favorable. Esto se presenta, hay ventanas de oportunidad y la ventana de oportunidad de los próximos 15, 20 años es interesante y hay que aprovecharla. Gracias, Carlos. ¿Tenemos necesidad? Por supuesto que tenemos necesidad. La necesidad es impresionante. La economía post-pandemia nos ha dejado una necesidad y una urgencia que hay que satisfacer. Y la otra pregunta que quisiera plantear antes de terminar es, ¿tenemos las ganas? Y cuando pregunto ¿tenemos las ganas de hacerlo? Es con este enfoque, como digo, multisectorial. ¿Nuestro gobierno tiene las ganas? ¿Nuestro gobierno central, nuestro gobierno regional, nuestro gobierno local tiene ganas de hacer una apuesta, de convocar, de hacer una convocatoria para por lo menos discutir? Y por eso yo creo que es importante que estemos en esta reunión hoy día, pero para discutir seriamente el desarrollo de la región, de cara a llevarlos del cuarto cuartil al primer cuartil, porque los recursos están y hay una gran necesidad. El sector Carlos. privado tiene también la intención, tiene las ganas. Las empresas mineras que hoy día están en Cajamarca están muy entusiasmadas por seguir invirtiendo en la zona. Eso es un tema que también debemos de discutir y se debe de plantear y se debe poner sobre la mesa. E igualmente, la población organizada, la institucionalidad que deberíamos irla reforzando y que ha mencionado Rudy Laguna, que es tan importante. Sin institucionalidad es mucho más complicado el camino. Sabemos que nuestra institucionalidad es débil, pero eso no debe atarnos de mano y debemos de seguir avanzando. Los liderazgos de la sociedad civil están interesados en plantear esta situación y embarcarnos en este reto del desarrollo de Cajamarca, pero serio, prendiendo los motores que tenemos que prender para llevar esto adelante. Gracias, en fin, Carlos. bueno, este es el comienzo de una discusión y la verdad es que por respeto al tiempo hay mucho por tratar y por conversar al respecto, pero el tiempo es limitado y en esta parte ahí me quedo con mi comentario. Muchas gracias. Estoy muy agradecido, Carlos, realmente los puntos sobre la mesa y seguramente los demás panelistas han tomado nota y seguramente van a hablar al respecto. A continuación, tenemos nuestro siguiente panelista. Nuestro siguiente panelista es el doctor Freddy Regalado. Es médico cirujano de la Universidad Federico Villarreal. Cuenta con estudios de posgrado en diversas universidades como
auditoría médica y calidad de los servicios de la salud en la Universidad Nacional de San Marcos, gestión de proyectos sociales y gerencia social en la Universidad Cayetano Heredia, liderazgo social y alta dirección en la Universidad de Piura, entre otros. Tiene una amplia experiencia en cargos directivos en el sector público y privado como coordinador regional de la ONG Prisma, director regional de salud en Cajamarca y coordinador del Grupo Norte, entre otros. Estimado Freddy, tienes 7 minutos para poder plantear tus apreciaciones sobre la ponencia de Rudy Regalado. Muchas gracias, César. Muchas gracias por la invitación al comité organizador. Muchas gracias, Rudy, por la ponencia, y es un honor compartir espacio con tan connotadas personalidades. El sector minero en Cajamarca creo que ha participado muy activamente desde que se da la nueva ley de minería, desde que se reactiva la minería en el país, 1993 en adelante, y tenemos posteriormente el apogeo de la minería. En todas las actividades relacionadas al desarrollo. Ha participado en salud, ha participado en educación, ha participado en el proceso de mejorar la conectividad vial. Probablemente Cajamarca tiene la red más intrincada de carreteras, de caminos de todo el país, y que últimamente se le está brindando el mejoramiento hasta el nivel de asfaltado a muchas de ellas, sobre todo a las conexiones provinciales. Facilita enormemente el intercambio, facilita el comercio y facilita el acceso. Igualmente ha sucedido con el tema de electricidad, ha sucedido con el tema de las finanzas, ha sucedido con el tema del desarrollo productivo, un aspecto muy enfático por todas las operaciones con las que hemos podido conversar. Tiene una vastísima experiencia buscando mejorar las condiciones de vida a través del desarrollo tecnológico y de capacidades para realizar las actividades a las que rutinariamente se ha dedicado nuestra población, mejorando en su nivel de productividad y los ingresos correspondientemente, tratando de darle eficiencia al desarrollo productivo de Cajamarca, un aspecto que hay que explotar muchísimo y donde con pequeños cambios creo que Cajamarca pasaría a ese nivel de expectancia que Rudy tanto ha mencionado, y creo los cajamarquinos debemos asimilar bien, sabiendo en qué aspectos trabajar importantemente: conocimiento, desarrollo tecnológico, inversión. Yo creo que la posibilidad del desarrollo está más que cantado. Igualmente, a pesar de todo lo que se ha mencionado desde la oposición a esta importante actividad, la minería, todas las operaciones y los proyectos mineros en Cajamarca, sin duda, han participado activamente en el desarrollo forestal, el desarrollo ambiental, la gestión del agua. En Cajamarca yo creo que en este momento hay muchísimas más plantaciones, hay un cambio en el microclima fundamental que ha favorecido el desarrollo de muchas especies, tanto en la flora como en la fauna, o el repoblamiento de muchos espacios. Igualmente en lo que se refiere a la correcta gestión del agua, con la implementación, la construcción de microreservorios, sistemas de riego tecnificado, que han hecho posible muchos más pasturas, han hecho posible mucho más ganado, ha hecho posible que Cajamarca se convierta en la primera cuenca lechera del país, superando a Lima, superando a Arequipa, que por muchos años nos han desplazado. Y no solo eso, sino que al momento yo creo que Cajamarca, producto de un trabajo muy importante a todo nivel, pero enfáticamente en los ámbitos de influencia directa minera, ha desarrollado los pastos, ha desarrollado trabajos en la sanidad animal, en el manejo ganadero,
ha desarrollado mejora genética inclusive y ha hecho posible que a futuro, con pequeños cambios y la extensión de esta experiencia, podría Cajamarca pasar a un nivel todavía superior de producción lechera, hacia un siguiente paso que será el procesamiento de lácteos, el valor agregado a esta actividad con generación de mano de obra, ojalá una producción de calidad que le permita acceder al producto bandera de Cajamarca también a mercados más importantes y de esa manera demostrar que es posible la convivencia entre minería, agro y específicamente ganadería, y que producto de esta convivencia las sinergias han hecho posible de que ambas actividades se desarrollen y que la ganadería se convierta en una actividad productiva, capaz de transformar la vida de muchas personas, pues esta probablemente sea la actividad más difundida en la región. Igualmente convendría mencionar que pues se ha participado muy importantemente en lo que Rudy también destacó, la oportunidad de empleo, de pasar del comienzo probablemente donde la actividad minera no tuvo la atención correspondiente por parte del poblador cajamarquino hacia un nivel de empleabilidad cada año mayor, pudiendo, ya creo mencionar al momento que contamos la mayoría de las operaciones con 60, 70, 75% de mano de obra local y el resto la mano de obra fundamentalmente regional y nacional, pero esto va a ritmo creciente, dando más oportunidad de empleo. Las universidades igualmente han formado más carreras afines a la actividad minera y eso habla de una familiarización de la población con la actividad minera, viéndolo como una oportunidad para el empleo. Igualmente, la dinámica económica que se ha generado producto de la compra de servicios, de productos locales, pues ha sido muy importante, que ha permitido el desarrollo de muchas otras actividades, entre ellas el comercio, desarrollo de pequeña industria que esperamos vaya creciendo progresivamente y el eslabonamiento en esos trabajos por el desarrollo con otras regiones como La Libertad, con Lambayeque, con Piura y en otros aspectos seguramente con Amazonas, que nos permita ser el centro de desarrollo de esta macro región. Yo creo que Cajamarca, en líneas generales, ha demostrado en todo este tiempo la importancia que tiene la minería en esta experiencia de 30 años ya casi cumplidos o por cumplirse, y para el desarrollo ha demostrado que la minería es un recurso natural fundamental para el desarrollo de la misma y que esta actividad puede importantemente jalar el desarrollo de las otras actividades, tecnificándolas, haciéndolas productivas y permitiendo mejorar progresivamente los niveles de vida en la población. Como consecuencia, Freddy, solamente para terminar, permíteme mencionar que se han mejorado importantemente las coberturas en educación, se han mejorado importantemente las coberturas en salud, se ha reducido muy importantemente los niveles de desnutrición crónica. Esta es una de las regiones que ha demostrado en la sierra en la capacidad para reducir los niveles de anemia. Se ha mejorado los años promedio de estudio y esperamos que en esa perspectiva la minería y todas las otras actividades que son posibles desarrollar en Cajamarca, la forestación, el desarrollo del turismo, hagan posible un futuro más próspero, mejor para los cajamarquinos y para los peruanos en general. Gracias, muchas gracias, Freddy. Ahora continuamos rápidamente con Luis Felipe Velasco Luza. Él es economista de profesión, magíster en Project Management, amplia experiencia laboral en funciones gerenciales en gobierno local, gobierno central, organizaciones sin fines de lucro realizando actividades de coordinación y dirección de proyectos relacionados con responsabilidad social,
así como experiencia en dirección universitaria y en docencia a nivel de pregrado y posgrado. Actualmente se desempeña como secretario técnico del Comité de Gestión Minero Energético de Cajamarca, del Ministerio de Energía y Minas. Estimado Luis Felipe, 7 minutos, por favor, para que nos des tus apreciaciones sobre la ponencia. Muy bien, gracias. Gracias, César. Gracias a los organizadores por la invitación que nos han hecho. Quiero felicitar a Rudy por su exposición. Creo que ha sido clara y concisa y directa en lo que vamos hacia adelante. Yo quiero empezar comentando que sí, pues realmente tenemos ahorita en mano una segunda oportunidad de proyectos mineros en cartera. Podrían sentar las bases para un desarrollo sostenible, ¿no? Como bien dice el ingeniero Santa Cruz, esto no se desarrolla de un día para otro, ¿no? Es una visión de mediano y largo plazo, por lo menos 15 o 20 años, en los cuales se pueden sentar bases hoy día, desarrollo de nuevos proyectos, y se puede empezar a trabajar de manera encadenada con otros sectores. Sin embargo, ya Cajamarca tuvo una oportunidad, ¿no? Hemos recibido bastantes recursos en cuanto a canon, sobre canon, regalías, etc. Y algo pasó por lo cual no se pudo lograr lo que estamos hoy día discutiendo, ¿no? Acá tenemos dos frentes, dos cosas muy importantes que tenemos que tratarlas con pinzas. El primer punto, creo yo, es el tema de la conflictividad social que tenemos en Cajamarca. Acá entra la labor de la oficina donde trabajo yo del ministerio, que es hacer una labor de prevención de conflictos muy importante, ¿no? Hemos visto cómo proyectos pueden caer por temas de conflictividad, tal vez no han sido bien manejados por ambos lados, por varios actores, pero creo que es momento de aprender y de decir desde el sector público cómo poder ser más preventivos, cómo actuar de manera antes que los actores sociales empiecen a hacer marchas o contramarchas, o empiecen a hacer disturbios, o empiecen a hacer manifestaciones en contra de un proyecto. Tiene una labor muy importante de sensibilización por parte de nosotros, del sector público, ¿no? También hay una labor muy importante de comunicación del sector privado, ¿no? Entonces, ese es un punto primordial si queremos nosotros hoy en día discutir sobre desarrollo sostenible en encadenamientos productivos, que va a ser algo que nos va a afectar, ¿no? Nos va a afectar de diversas maneras. Nosotros recibimos en la oficina memoriales de diversos sectores, de diversas provincias, ¿no? Y ya empiezan a mencionar temas de futuros proyectos. Entonces, ahí hay un tema que hay que manejar con mucho cuidado, ¿no? Con buenas estrategias, como hacemos desde la Oficina de Gestión Social del Ministerio. Otro punto importante es el tema del uso de recursos, ¿no? El ingeniero Santa Cruz, Freddy, todos hemos mencionado el cierre de brechas. Sin embargo, seguimos aún con algunas brechas que no se logran cerrar a pesar de haber tenido los recursos, y eso se corresponde o tiene como respuesta tal vez mal uso de los recursos, por un lado, ¿no? Y la devolución de recursos. Eso es lamentable. Para dar un ejemplo, una municipalidad distrital, no pequeña, distrital, ha recibido en 10 años más de 500 millones de soles entre fuentes ordinarias y de canon, 155 millones en canon para proyectos. Sin embargo, cuando uno revisa la historia, dice, bueno, ¿y qué pasó? Lo que pasó es que solo ejecuta la mitad, ¿no? Y ahí viene una labor también del Estado, tener buenos profesionales en los gobiernos locales, a través de Servir, a través de instituciones como Servir, se puede tener buenos cuadros en las instituciones, en los gobiernos locales, en todos los gobiernos locales, distritales, provinciales, para mejorar ese nivel de ejecución, o en los gobiernos regionales. Entonces, ahí es una llamada de atención hacia las autoridades, los puestos clave tal vez, están poniendo personal sin las competencias necesarias y teniendo más bien una visión de corto plazo y una visión política de lo que se puede hacer con las inversiones, los proyectos de inversión ahorita en su localidad. Entonces, ese es un tema que se puede trabajar, tiene trabajando con Servir hace muchos años,
hay que impulsarlo más a nivel de gobiernos locales, porque es una pena ver cómo los niveles de ejecución pueden ser tan bajos, cómo esos mismos gobiernos locales salen a hacer memoriales o salen a hacer marchas por necesidades básicas que ellos mismos no han podido cubrir, habiendo tenido los recursos, ¿no? Y ahí coincido con Carlos Santa Cruz, el tema de la visión de largo plazo. Los gobiernos locales, gobiernos centrales son 4 años, pero lo que se tiene que dejar sentado son los proyectos, la visión que deben tener los gobernantes que anteceden a los actuales. Y los proyectos son a largo plazo, y las inversiones tal vez no sean en 4 años, son inversiones que se pueden hacer al final de un periodo, pero tienen una repercusión en mejoramiento de calidad de vida de más de 4 años, ¿no? Por ejemplo, hacer un canal municipal, ¿no? Que por más X se ve postergado, va a haber una solución para cerrar una brecha. Entonces son cosas que hay que trabajar mucho con los gobernantes, con los funcionarios, para mejorar esa capacidad de inversión. Ahora, sí la minería puede aportar, sí está aportando recursos. Insisto, hay que desarrollar, como otros países ha mencionado Rudy, otro tipo de industrias relacionadas con el recurso que tenemos para poder generar una sostenibilidad en el desarrollo económico. La extracción se va a acabar en un momento, pero si dejamos sentadas bases para otras actividades, como fabricación de algún tipo de insumo, fabricación de otro tipo de equipos, por ejemplo, ¿no? Con el recurso que tenemos, que genera una industria importante. Esto es todo, César, no quiero pasarme del tiempo. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Realmente es importante el ángulo que le has dado. La conflictividad es una variable que se debe tomar en consideración muy seriamente. Creo yo que por ahí habría que anotar algunas cuestiones. Ahora, finalmente, y no por eso la última, siempre está primero en las labores propias del emprendimiento de la región Cajamarca, tenemos a Lorena Sandoval Vigo. Ella es bachiller en Ingeniería Zootecnista y profesión técnico en Cerámica Industrial por Senati Cajamarca. Negociadora con grado de instructor certificado por la Compliance Advisor Ombudsman. Posgrados en Gerencia de Operaciones, Finanzas Corporativas y Gerencia de Recursos Humanos por la Universidad César Vallejo. Además, es maestrante en Gestión del Talento Humano. Así que ahora nos va a calificar y nos va a evaluar como recursos humanos, que estamos trabajando por una propuesta. Bienvenida, Lorena. Muchas gracias, César. En primer lugar, traerles el saludo de todo el directorio y de los miembros de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca. Yo voy a empezar retomando los primeros conceptos a los que se refirió Rudy. El desarrollo es un concepto que ha ido evolucionando a lo largo de los años, y al inicio se ligó solo al crecimiento material, es decir, al incremento de volumen de producción de bienes y servicios, a ese ingreso per cápita al que todos estamos tan acostumbrados a mencionar, ¿no? En los 70s, gracias a autores como Amartya Sen, el desarrollo empezó a entenderse como un proceso de ampliación de capacidades de las personas, más que como un simple aumento de ingresos económicos. Los estudios hasta ahora, muchos empíricos, han demostrado que efectivamente el gasto en capital humano produce rendimientos económicos mayores que la inversión en capital fijo. Entonces, mi pregunta, y muy provocadora a Rudy, ¿es el milagro de Singapur resultado de una ubicación estratégica solamente, o es el resultado de una inversión sostenida en educación, en desarrollo humano, en valores? Al respecto, yo tengo que resaltar que para prepararme para esta exposición o para este panel, yo googleé Singapur y lo primero que me apareció en el Google fue el método Singapur para el aprendizaje matemático. Eso nos da
una guía de por dónde es que ha iniciado Singapur su desarrollo económico, por el desarrollo humano, ¿no? Finlandia, cuando pensamos en Finlandia, también pensamos en una inversión sostenida en educación, no de 1 año, no de 5 años, de 20 años, quizás más, ¿no? Todos los elementos a los que ha hecho referencia Rudy para lograr la institucionalidad tienen una relación directa con el desarrollo de competencias humanas en los pobladores de una región específica. Ese desarrollo de competencias creo que debería venir en casos como el de nuestra región, por 2 caminos paralelos. Uno es obviamente, tal cual lo dijo nuestro amigo Luis Felipe, la inversión estatal en educación, y otro es ese gran paraguas del sector privado, de la gran empresa en el desarrollo de competencias de las pequeñas y medianas empresas que le dan servicios. Yo en ese sentido tengo que contarles que en mi experiencia propia, ¿no? Yo fui proveedora de la minería por casi 10 años y eso me dio la oportunidad de aprender qué significa brindar un servicio de calidad. Y me abrió la posibilidad de crecer. Empecé dirigiendo un pequeño taller que le daba servicios a ferreiros con 30 camionetas y en 15 años he logrado tener diferentes empresas de distribución automotriz y ahora ya me desregionalicé y estoy empezando en La Libertad, ¿no? La Libertad es uno de los mercados en mi sector más grandes en competencia a nivel nacional y yo siento que la experiencia que yo gané en el sector minero me ha ayudado a llegar a este nivel. Tuve la suerte de participar en un programa de desarrollo de proveedores locales, donde aprendí lo primero, que no debía depender de un solo cliente y de mejorar mi calidad, mejorar mis procesos. Pero yo no he visto en todos estos años de actividad gremial que la inversión en este tipo de programas se haya incrementado como debería si realmente queremos que el sector se posicione como lo esperamos, ¿no? En el caso de Cajamarca, por ejemplo, en el 2013, a través de la Cámara de Comercio, se adjudicaron contratos de hasta 49 millones de dólares en total a través del convenio de difusión que teníamos, que seguimos teniendo con Minera Yanacocha. Esta información es específicamente de Minera Yanacocha. Y en el 2018 solamente se contrataron algo más de 3 millones de dólares. En realidad yo no creo que la actividad minera haya disminuido tanto, pero siempre estamos escuchando que los proveedores cajamarquinos no tenemos la calidad que necesitan para que ellos puedan adquirir nuestros productos, ¿no? Y claro, se entiende que es el Estado quien tiene que inicialmente generar todas estas capacidades, todas estas competencias, pero yo creo que también en esa lógica de tercera etapa de la que habla Rudy, de implementar proyectos de desarrollo social, también somos los privados quienes tenemos que invertir en el desarrollo de capacidades en las localidades en las que nos desarrollamos, ¿no? Yo voy a darles un ejemplo y aquí, digamos, quizás voy a, por un momentito, sonar un poco disonante con las personas que me antecedieron. Uno de los ejemplos más resaltantes que tenemos es el tema de los productos alimenticios, ¿no? La semana pasada nosotros tuvimos una reunión con nuestros productores lácteos y con los representantes del ITP y encontramos que nuestros proveedores, nuestros asociados más sobresalientes, como son el caso de Chugur o el caso de productos lácteos Guacariz, pueden vender a nivel nacional a grandes cadenas de supermercados como Plaza Vea, Totus, Wong, que tienen calidad, estándares de calidad altísimos, pero no le pueden vender a las mineras porque aparentemente el estándar de calidad es mucho mayor que el de una cadena internacional. Ahora, está bien, estamos totalmente de acuerdo con que su estándar de calidad sea el mayor que puedan ellos tener, porque tienen que cuidar la salud de sus trabajadores,
Pero ¿cómo logramos, a través de la colaboración de la que hablaba el doctor Regalado, de la que hablaba Luis Felipe, cómo logramos a través de estos proyectos sociales de los que hablaba Rudy, ayudar a llevar a nuestros productores a ese nivel de estándar que requieren las empresas mineras, ¿no? Otro caso emblemático, y me encantó que lo haya tocado Luis Felipe, es la dotación de carne de diferentes tipos para la alimentación de los trabajadores mineros y de sus subcontratistas, obvio, que no puede ser proporcionada por proveedores locales, puesto que en Cajamarca no existe un camal que asegure que los animales que se destinen para carne sean beneficiados de una manera adecuada y que garanticen que la carne sea apta para el consumo humano. Entonces, con toda razón, muchas de las empresas mineras optan por importar carne desde Argentina para sus trabajadores y sus subcontratistas, mientras que los cajamarquinos seguimos consumiendo carne que no es apta para el consumo humano. Entonces, después de 20 años de minería, ¿cómo no podemos lograr esas sinergias de las que hablaba don Carlos Santa Cruz para empujar un proyecto emblemático como un camal que no solamente garantice que los trabajadores mineros puedan tener carne de calidad, que los proveedores cajamarquinos puedan dotar a las mineras de carne de calidad, sino que el propio poblador cajamarquino deje de consumir carne que no es apta para el consumo humano? Yo creo, y es mi visión muy particular, que tal como lo ha mencionado el señor Carlos Santa Cruz, el sector minero puede aportar muchísimo, enormemente al desarrollo, pero a un desarrollo que no solamente sea económico, sino a un desarrollo en la calidad de vida de la población, ¿no? Y para mí la muestra, el botón ha sido toda la inversión, porque es una inversión que ha hecho el sector durante esta pandemia. Nosotros hicimos un análisis que no es exacto, pero hemos tratado de valorizar lo más precisamente posible para hacer una presentación ante la Subcomisión de Minería del Congreso, y encontramos que entre una y otra actividad durante esta pandemia, el sector minero ha colaborado con la región Cajamarca con casi 17 millones de soles. Cuando el presupuesto de COVID, el presupuesto COVID asignado solo para la región, no estoy hablando del presupuesto nacional, para la región Cajamarca era aproximadamente para el 2020 de 12 millones de soles. El sector minero y el sector privado, que también ha aportado de diferentes maneras, ha tenido una inversión mayor a la que el mismo Estado ha podido hacer para hacer frente a esta pandemia, ¿no? Ha sido un aporte rápido que ha logrado que nuestra región no tenga crisis como las que hemos visto, crisis sanitarias como las que hemos visto en Huánuco, ¿no? Una respuesta solidaria, rápida, que nosotros tenemos que definitivamente valorar, y que en esa misma lógica de respuesta rápida, solidaria, consecuente, tenemos que replicar en otros aspectos, ¿no? Y tal como lo dijo, perdón, un segundito, César, tal como lo dijo Freddy Regalado, y también hizo énfasis Luis Felipe, creo que es todos los aportes de los que habló Freddy no los conocemos. No hay una buena estrategia de comunicación del sector que permitan que la población pueda enterarse de los aportes que este sector hace, ¿no? En mi actividad productiva, la máxima del tema de comercialización es: lo que no comunicas no existe. Y para la mayoría de pobladores cajamarquinos, todo ese desarrollo, toda esa inversión de la que habla Freddy, de la que habla el ingeniero Carlos Santa Cruz, no existen porque no los conocen. Entonces hay que generar mejores estrategias de comunicación. Muchas gracias por los 2 minutos que me diste adicionales, César. Me quedo por ahí. Gracias, muchas gracias por tus aportes. Y bueno, ahora nuestro amigo Rudy
se ha nutrido de todas estas percepciones y apreciaciones y puntualizaciones también sobre el tema que ha desarrollado. Y le vamos a robar a él los 2 minutos que se llevó Lorena. Le vamos a dar 10 minutos para que pueda redondear estas intervenciones. Adelante, Rudy. Muchas gracias, César. Efectivamente, hay varios temas muy importantes que se han puesto en la mesa. Yo comenzaría con uno que es relacionado al diálogo estratégico que debe haber. Es muy importante estos espacios donde se comienza a homogenizar conceptos, ideas y oportunidades y potencialidades que va teniendo la región. Pero eso tiene que ser un espacio donde el diálogo estratégico conduzca un poco cuál es la visión de desarrollo que se quiere para la región. No hay experiencia exitosa de países o regiones donde, digamos, se ha puesto en la mesa estos temas relevantes para el proceso de desarrollo. Entonces, ahí es muy importante este diálogo estratégico y acuerdos. Entonces, eso es un primer tema que creo que se puede trabajar. El otro tema, efectivamente, la escala es muy importante. Una cosa es, digamos, tener un proyecto para más de 1 millón de pobladores en una región, o ese mismo proyecto en una región donde hay 200.000 o 150.000 habitantes. El músculo de desarrollo es diferenciado, es como en cualquier hogar, ¿no? Un hogar tiene un ingreso, pero si ese ingreso es igual para 2 hogares, pero el hogar 1 tiene más integrantes, entonces que el otro hogar, entonces ese ingreso similar va a tener diferentes músculos para el desarrollo de cada uno de ellos. Entonces, lo que uno ve es que cuando hay escala, para poblaciones grandes, el efecto es sustancial. Por ejemplo, ¿no? Hablábamos del sur, en Arequipa. Arequipa es una población bien grande también, está entre las regiones más pobladas del país. Y lo interesante de esta zona sur del país es que más o menos el 80% de todo el cobre del país, de los 2.7 millones que nos conversaba el ingeniero Santa Cruz, se produce en el sur. Entonces han llegado a un nivel de masa crítica donde permite, digamos, generar proveedores, pero proveedores de escala. No son proveedores, por supuesto que no ha sido de la noche a la mañana, ha sido un proceso que comienza digamos, a proveer a las industrias que estaban en la zona inicialmente con bajo nivel de producción, porque todavía no habían grandes yacimientos en operación, han ido saliendo ampliaciones, nuevos proyectos. Entonces hay una gran cantidad de producción que implica una gran cantidad de demanda también de bienes y servicios hacia los proveedores. Eso les hace crecer a los proveedores, no solo en la región, sino también mirar a otras partes del país y del mundo, a tal punto que hemos visto que cómo han crecido las exportaciones de estas regiones, ya no a Perú, sino al exterior. Entonces, la escala es muy importante. Y lo que tiene el norte del país, Cajamarca, principalmente, es que sí tiene ese volumen, tiene esa cantidad de, digamos, para desarrollar a gran escala los proveedores. Ahora, no tienen que ser necesariamente proveedores de la minería, o sea, se va generando una red de proveedores multisectoriales. Por ejemplo, en Ica se desarrolló una industria de proveedores relacionados a las minas que están al sur de Ica, Minsur, etcétera, pero esos mismos proveedores luego han comenzado a desarrollar plataformas
que comienzan a necesitar otras industrias como la agricultura. O, por ejemplo, lo que ocurre en Moquegua, ¿no? Una industria metalmecánica relacionada al puerto inicialmente y luego se hace competitiva también con proveer a la industria minera, y ahora están entrando a proveer equipos para la agricultura, que está en un proceso de transformación, porque en esa zona principalmente hay una alta producción de alfalfa y se quiere ir a productos de mayor valor agregado agrícola. Entonces, lo importante ahí es que existe escala, que los proveedores crezcan, y eso va a hacer que la productividad de esos proveedores a todos los sectores, no solo para uno solo, sino para otros sectores de la región. Cajamarca tiene los motores, tiene el potencial, efectivamente, los tiene. Tiene las condiciones para digamos, llegar a niveles de 18.000, 19.000 soles por persona al año, como tienen otras regiones del país. Lo tiene. Hoy día está alrededor de 5.000, 6.000. O sea, multiplicar por 3 ese nivel de ingresos por persona tiene plenamente. Lo importante aquí es cómo bajamos a que esa potencialidad se convierta en una agenda para, digamos, prender esos motores que hoy día se tienen. Habíamos hablado de temas de agrícola, energético, minero, turístico, articulado con las regiones vecinas, porque, digamos, se tiene que conectar, si no, digamos, el proceso de desarrollo sería muy acotado solo a la región. Necesitamos conectarnos y hacer proyectos de conectividad, tanto vial, temas ahora más importantes, toda la comunidad virtual, con las regiones que están a nuestro lado. Entonces, ¿tiene los motores? Sí. Ahora, creo que la clave es cómo hacemos para que ese encendido de esos motores, ponerlos en marcha, aumenten la productividad de la gente, de los ciudadanos de la región. Eso es muy importante. Y ahí atacamos principalmente con el tema de educación. Temas de educación, temas de salud y temas de generación de capacidades para insertarse en estos motores de desarrollo. Entonces, ¿cómo hacemos que el canon, la regalía y los otros recursos que se pueden generar con el encendido de estos motores aterrizan en generarle mayores habilidades que permitan mayores oportunidades para los ciudadanos de Cajamarca? Esa es la clave. Buena educación, buena salud, temas de habilidades, toda la parte técnica, la parte universitaria, y sumado a esa productividad que se podría desarrollar en la población con la infraestructura de articulación que hemos hablado, tanto viales, telecomunicaciones, etcétera, no habría ninguna duda para que el ingreso y el desarrollo de la población de Cajamarca llegue al primer cuartil del país. Entonces, yo creo que están los desafíos, están los elementos para, digamos, ir poniéndolos en la mesa, ir aterrizando en cosas muy concretas en estos aspectos. Infraestructura, productividad, educación, salud, conectividad. Eso es lo que al final cambia las historias. Otro discurso lo que hace en realidad es paralizar. Al final lo importante es que los ciudadanos tengan la oportunidad de participar en un proceso de desarrollo. Y esa posibilidad va a ser, si están preparados con buena educación y buena salud, lo que nos comentaban en temas de desarrollo. Muchas gracias, Rudy. Muchas gracias por tu presentación y por la respuesta que has proporcionado a las intervenciones de cada uno de nuestros 4 panelistas. Gracias a Carlos Santa Cruz, a Freddy Regalado, a Luis Felipe Velasco, a Lorena Sandoval. Realmente creo que esto es muy provechoso y cada vez que Rudy hablaba
primero con las instituciones, luego los eslabonamientos que se dan a través de la minería y cómo eso se transforma en generación de empleos, y lucha contra la pobreza, por supuesto. Siempre en mi cabeza se configuraba un efecto de reloj mecánico, donde cada engranaje tiene una función que realizar. Cada engranaje podríamos llamarle sectores económicos. Y ese reloj, en términos figurados, es el que deberíamos echar a andar, porque no, la minería es el impulsor, sí, pero también los otros sectores económicos como construcción, como servicios, como comercio y todos los complementarios influencian. Y hay que hacer que ese reloj pues tenga su 3 en 1, ¿no? Echarle allí para que gire de mejor manera y pueda dinamizar la economía y el desarrollo sostenido de nuestra nación. Ha sido para mí un placer haber moderado este webinar y espero que las conclusiones a las que se llegue sean positivas y se conviertan en acciones. No quiero dejar de mencionar, como cierre ya, y terminando de agradecer a cada uno de ustedes, que les invitamos a seguir participando de los otros webinars y ser parte de esta red de difusión de estos importantes eventos. El próximo miércoles se desarrollará el webinar Promoción de la Inversión Privada, un tema que colige con lo que estamos tratando ahora y en los webinars anteriores. Obras por impuestos es un énfasis que se va a dar en esta ponencia y estará a cargo de Mariana Caballero. Entonces, amigos, muy agradecidos por su participación y nos estaríamos viendo nuevamente el próximo miércoles. Por mi lado, quedo satisfecho y agradecido por el encargo que me han entregado. Muchas gracias. Gracias. Gracias, César. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Un Gracias. gusto, compañeros. Hasta luego.